Hola a todos, mi nombre es Nel Castillo y soy doctorante en educación y en esta sesión vamos a ver el siguiente tema. Bien, vamos a hablar precisamente, ya que estamos haciendo este repaso histórico de la legislación educativa en nuestro país. Un punto importante es este tema esta sesión de hoy, que es la discusión del proyecto del artículo 18 constitucional. Como sabemos, en anteriores sesiones lo hemos visto de esta manera. El Estado fue formando un concepto de la educación como base para el progreso y el bienestar económico, social, cultural y otros aspectos más en la comunidad. Por lo tanto, los esfuerzos que se tienen que realizar en el ámbito de educación, bueno, pues no son escatimables, ¿verdad? De acuerdo a lo que concierne en esta idea que se ha estado construyendo a lo largo de la historia. Ahora bien, de acuerdo a los archivos históricos de los que todavía se tiene en consideración, vemos que desde varios siglos atrás, la educación es considerada como uno de los pilares de la reconstrucción nacional y fue tema de una de las discusiones más acaloradas del Congreso. El proyecto de constitución presentado por Venustiano Carranza, que buscaba consolidar la facción carrancista en el poder, incluía un artículo que, si bien era más estricto que el de 1857, no satisfacía a todos. Eh, en algunas otras sesiones hemos platicado acerca de la importancia precisamente de la educación y cómo el Estado la aborda. Recordemos que en la actualidad, de acuerdo al artículo tercero constitucional, se define el papel de el Estado como el rector de la educación. Y también, pues, se ha hablado en algunas otras sesiones acerca de que la educación, pues, de acuerdo a su abordaje, puede ser inclusive considerada como una forma de adoctrinamiento. Eso es lo que se hablaba en esta época de enseñanza liberal, por ahí de 1867 aproximadamente. Bien, después de unos años, repito, pues la clase política, de acuerdo a los avances que se iban dando en el país y a las necesidades de esta, pues notaron insuficiente aquel primer antecedente de la educación, en donde ya lo habíamos comentado con anterioridad, es en 1857, donde se consideran por primera vez los derechos humanos. Para 1917, en la época ya de Carranza, este proyecto del artículo 18 despertó pues gran interés y polémica por su contenido. Vamos a ver que el proyecto del artículo 18 de Carranza sostenía la libertad de enseñanza. Nuevamente, aquí hacemos énfasis en este término de libertad de enseñanza. Y al igual que en 1857, pues buscaba mantener la educación fuera del control absoluto de la Iglesia, como anteriormente se llevaba a cabo. Esto también es característico en este caso, de los escritos o del contenido de dicho artículo en 1857. Sin embargo, proponía que la enseñanza oficial, la que impartiría el Estado, sería laica. Esta laicidad se definía como la ajenidad a cualquier dogma religioso, pero aún así permitía a las escuelas particulares, incluyendo las religiosas, enseñar libremente, aunque bajo supervisión del Estado. Esta propuesta generó una profunda división entre los constituyentes. Por un lado estaban los jacobinos,
liderados por figuras como Francisco J. Mujica y quienes representaban un ala radical y anticlerical. Ellos veían el proyecto de Carranza como tibio e insuficiente. Para ellos, la influencia de la Iglesia en la educación era un peligro para el progreso del país y la formación de una ciudadanía leal a la nación, y se argumentaba que la libertad de enseñanza sin una laicidad estricta permitiría que la Iglesia siguiera adoctrinando y socavando la autoridad del Estado. Su postura era clara: la educación debía ser una herramienta de la revolución y el Estado debía tener ese control absoluto para garantizar su carácter laico, científico y nacionalista. Por otro lado, los simpatizantes a Carranza, o denominados también carrancistas, representaban una postura más moderada. Ellos temían que una población o una prohibición total a las escuelas religiosas provocaría un conflicto con la Iglesia y la sociedad civil, reviviendo las guerras de reforma. Creían que una libertad de enseñanza regulada era suficiente para garantizar la laicidad y evitar mayores enfrentamientos. La discusión fue épica, llena de discursos apasionados que quedaron registrados en los diarios de los debates. Al final, la postura radical de los jacobinos, que buscaban una ruptura total con el pasado colonial y eclesiástico, se impuso. El debate del artículo 18 culminó con un cambio de numeración y una redacción completamente distinta. Los constituyentes no solo adoptaron la laicidad para la educación oficial, sino que la extendieron a toda la educación primaria, incluyendo la de las escuelas privadas. El Estado se convertía de facto en el actor central y regulador de la educación, un cambio de paradigma radical que definiría la historia educativa de México por los siguientes 100 años. Entonces, básicamente, esta discusión del proyecto del artículo 18, si bien es cierto, retoma parte de los propósitos que se definieron en 1867. eh, Varias corrientes pensaron que no eran suficientes. Recordemos que el principal logro de 1867 era este aspecto de lo laico, y era este aspecto también de lo liberal, ¿sí? Eh, en este caso, de acuerdo a los tiempos y como lo hemos comentado con anterioridad, la educación es dinámica y se tiene que acomodar, o se tiene que, en este caso, pues, transformar. Se puede también, pues, modificar de acuerdo a las necesidades de la época. En el caso de este texto en 1917, pues bueno, no fue la excepción. Se tenía entonces que modernizar sí o sí. Las propuestas de las corrientes obviamente levantaron ámpula en los grupos contrarios, en los grupos antagonistas, de modo que cada grupo estuvo pendiente precisamente de estos movimientos en la ley, de estos cambios en la ley, de modo que pues tomaran en consideración ciertas posturas. Para este entonces, como les acabo de mencionar, pues se estaba gestando un México, y no nada más un México, sino más bien se estaba gestando una ideología específica a través de todo el mundo, en donde obviamente pues México no pudo dejar de ser parte, y a su vez pues trajo esta serie de cambios a este artículo y a muchos otros, aparte de la educación, ¿no? Pero como lo acabamos de mencionar, es aquí donde ya se va definiendo, se va considerando esta figura rectora precisamente del Estado en la educación. Y pues se pensaba en aquel entonces en que la educación pudiera ser pues digamos, pudiera de alguna manera
facilitar las siguientes luchas, como por ejemplo las luchas precisamente de ideologías, ¿sí? Cada vez, de acuerdo a las necesidades que en ese momento se estaban viviendo, cada vez se necesitaba que la educación fuera todavía más abierta, que fuera todavía más pensante. De hecho, es a partir de este año de 1917 donde se plantea la necesidad de que se pueda, pues, se pueda abonar precisamente a la cuestión de el pensamiento crítico en los alumnos desde sus primeros años de formación. ¿Para qué? Para que al momento de crecer y poder ser ya un ciudadano en toda la extensión de la palabra, puedan pensar, puedan analizar las siguientes propuestas, pues obviamente para un bien común. Bueno, como les he comentado en otras sesiones, hay material complementario para este tema y algunos enlaces que anexé para que repasaran. Sin más por el momento, me despido y nos vemos en una siguiente sesión. Gracias.